Hola, ¿cómo se encuentran en este día tan agradable? Mi nombre es Jocelyn Aurora Sánchez Hernández. Soy estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Bienvenidos a mi primer podcast. Hoy me gustaría compartirles el tema, la educación normal en México y sus aspectos significativos en Hidalgo. ¿Ustedes saben cuándo se fundó la primera escuela normal en nuestro país? Fue en 1823, con la Normal Lancasteriana en la Ciudad de México, a través de la iniciativa privada, pero hasta 1825 se consideró formalmente el concepto de normalismo. Históricamente, las escuelas normales han tenido la misión de formar para la docencia, tratando de normalizar, o dicho de otra manera, de homogenizar, tanto los conocimientos básicos de las disciplinas a enseñar, como de aquellas áreas relacionadas con la operacionalización de la educación, como la pedagogía, didáctica, la psicología y la filosofía. En diversos estados de la República comenzaron a crear normales. Por ejemplo, en 1849 se fundó la Escuela Normal Mixta de San Luis Potosí. En Guadalajara, del mismo año, la Escuela Normal del Estado. Para 1866 en Michoacán, Querétaro y Veracruz. Y en 1879 Puebla y Nuevo León en 1887. Con la fundación de la Secretaría de Educación Pública el 20 de julio de 1921 se da un cambio trascendental a la educación, como instancia que se encargará de regir a la educación en todo el país a través de la federalización, sin lesionar la soberanía de los estados, bajo la dirección de José Vasconcelos, durante el gobierno del general Álvaro Obregón. Sin embargo, en 1922 se fundó la primera escuela normal regional en Tacámbaro, Michoacán, y meses más tarde la de Molango, en el estado de Hidalgo. Simultáneamente a estas escuelas también se crearon las centrales agrícolas. La situación de aquella época no solo era de formar docentes, sino también agricultores que ayudaran a la comunidad en su desarrollo y práctica de técnicas de cultivo para que las comunidades pudieran ser autosuficientes. Vasconcelos impulsó el proyecto de educación nacionalista de la unificación social, ideológica, educativa y cultural para el momento en que se vivía y el compromiso que se tenía con la Revolución Mexicana de dar educación al mexicano. La educación, según Vasconcelos, no solo era un derecho para la población en ciudades, sino también para los que vivían en el campo, porque él pensaba que el indígena no debía ser exterminado ni recluido en reservaciones, sino que debía ser integrado al desarrollo social, puesto que no se consideraba al campesino como un ser falto de inteligencia. En el medio rural sobresalen las instituciones que fueron las encargadas de la instrucción en el campo: la escuela rural, misiones culturales, las escuelas normales rurales, escuelas regionales campesinas. Para llegar a configurar la cantidad y variedad de escuelas normales que existen en el país, tuvieron que pasar casi 200 años, en los cuales las instituciones formadoras de docentes han evolucionado de manera no tan abrupta, sino como un reflejo de condiciones y limitaciones que han experimentado a lo largo de su existencia. Cuando asume la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas del Río en 1934, quien tenía una ideología socialista, durante su mandatario se inició la lucha para reformar el artículo 3 constitucional, lográndose el 28 de noviembre de 1934, en que se aprueba y cambia radicalmente el enfoque de la educación mexicana. Ahora les hablaré un poco sobre el normalismo en Hidalgo. Formar profesores se fue convirtiendo en una necesidad, lo que propicia un amplio desarrollo del normalismo en cada uno de los estados que conforman nuestro país. Uno de esos casos se dio en nuestro estado de Hidalgo, donde el profesor Teodomiro Manzano inició los trámites para fundar una escuela normal, lo que consiguió el 11 de julio de 1913, cuando se expedió el decreto de su creación, siendo gobernador del estado el general Agustín. Si bien este no es el primer intento de crear una escuela normal en el estado de Hidalgo,
Fue el primero en contar con apoyo gubernamental para su creación. Por otro lado, el 3 de octubre de 1925, el gobierno de la República realiza la compra de la hacienda de San Antonio, el Meche, y el 15 de noviembre de 1926, con la presencia del presidente Plutarco Elías Calles e invitados como el general Álvaro Obregón y el gobernador del estado, Matías Rodríguez, se inaugura la Escuela Central Agrícola de Hidalgo. Cabe mencionar que la normal rural del Meche, en sus diversas transformaciones, el internado también las tuvo. Las normales regionales se ubicaron en zonas de mayor rezago, con la intención de convertirse en promotoras del desarrollo no solo cultural, sino también económico, sin ser una extinción explícita, la incorporación de estudiantes humildes y de origen rural. La organización como internado y la existencia de becas posibilitaron que este tipo de población pudiera ingresar en alguno de los planteles, aunque no tuviese ni edad ni los estudios necesarios que pretendía la SEP. Inicialmente, cada escuela establecía su plan de estudios, posteriormente, plan de estudios diseñado a nivel nacional. Contemplaba 4 semestres y 3 áreas fundamentales, como son prácticas de campo, oficios y pequeñas industrias, educación física y artística. Al principio del trabajo era solamente académico. Todas las materias, incluyendo las prácticas agrícolas, eran más teóricas que prácticas. Las escuelas regionales campesinas surgieron entre 1930 a 1940, teniendo como función de las escuelas normales las centrales agrícolas y las misiones culturales. La preparación de los estudiantes se orientaba simultáneamente a la docencia y a la formación de técnicos agrícolas. En 1941, al iniciar el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se decretó la transformación de las escuelas regionales campesinas, parte de ellas en normales rurales y otras en escuelas prácticas de agricultura. En 1945 unificaron los planes de estudio de las normales urbanas y de las rurales, con lo que estas últimas perdieron una parte importante de la razón de ser de su existencia. En 1970 el sistema es dividido nuevamente. Se separaron los estudios de secundaria de los de normal. A unos normales rurales se les convirtió en secundarias técnicas y otras surgieron funcionando como normales rurales. En 1984, en el marco de la reforma de la educación normal, las normales rurales se convirtieron en instituciones de educación superior, a pesar de su indudable contribución a la consolidación del sistema educativo. A lo largo de su historia, las normales rurales han enfrentado y continúan padeciendo diversas problemáticas, entre otras cosas, la creciente escasez de recursos para el sostenimiento de los inmuebles y la atención a las necesidades de los estudiantes, a pesar del desprestigio social en su constante lucha por la defensa de sus derechos. Por ello, resulta imperativo no solo continuar la investigación de origen, desarrollo y condición actual de las normales rurales, sino el acompañamiento solidario con quienes desde distintos frentes defienden la vigencia de este proyecto. Los estudiantes de las escuelas normales no son criminales, son jóvenes de origen rural, son pobres y merecen una oportunidad de acceder a la educación superior.